Durante más de 3 décadas, Fernando Colunga ha sido una figura emblemática en el mundo de las telenovelas mexicanas y del entretenimiento latinoamericano. Conocido por su elegancia, su profesionalismo inquebrantable y su rostro siempre sereno ante la prensa, Colunga se convirtió en un misterio viviente, amado por millones, pero desconocido en su verdadera intimidad. Mientras otros actores abrían sus vidas personales a los medios, él siempre mantuvo una barrera férrea. Nunca se casó públicamente, nunca presentó una pareja de forma oficial y rara vez habló de sí mismo más allá de lo estrictamente profesional. Pero a los 59 años algo cambió. El 10 de junio de 2025, en una entrevista exclusiva con una reconocida cadena hispanoamericana, Fernando Colunga apareció con una mirada serena, distinta. No era el galán enmascarado de siempre, sino un hombre que finalmente había hecho las paces consigo mismo. Con voz firme y cálida, Colunga declaró ante millones de espectadores: «Durante toda mi vida he buscado el amor en otros. Lo busqué en miradas, en abrazos, en recuerdos del pasado. Pero con el tiempo, entendí que el verdadero amor estaba en mí mismo. Hoy puedo decir sin vergüenza, sin miedo, yo soy el amor de mi vida». Aquellas palabras, simples y profundas, retumbaron como un terremoto emocional entre sus seguidores. Las redes sociales estallaron. Hashtags como Gil Fernando Colunga y Potshopin Amor Propio se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Algunos fans lloraban de emoción, otros se preguntaban qué lo llevó a una revelación tan íntima. Muchos se sintieron identificados, porque en un mundo que constantemente nos dice que debemos buscar validación afuera, Fernando Colunga se convirtió en la voz de una generación madura que está aprendiendo, a veces con dolor, que el amor propio no es egoísmo, sino necesidad vital. Un hombre y su espejo. Los años del personaje. Fernando Colunga fue durante años el príncipe azul de las telenovelas. Desde sus papeles en Esmeralda, La Usurpadora, hasta Amor Real y Pasión y Poder, su imagen fue cuidadosamente moldeada como el galán noble, fuerte, silencioso y siempre dispuesto a sacrificarlo todo por amor. Paradójicamente, mientras encarnaba estos arquetipos románticos en la pantalla, en su vida personal evitaba cualquier demostración pública de afecto o compromiso. Muchas veces, los periodistas intentaron arrancarle detalles de su vida sentimental. Algunos especulaban sobre una posible homosexualidad jamás reconocida, otros lo vinculaban con compañeras de reparto como Thalía, Susana González o Blanca Soto. Pero él, estoico, siempre respondía con evasivas: «Mi vida personal es eso, personal. Lo importante es mi trabajo». Detrás de ese escudo, sin embargo, se escondía un hombre en constante tensión. Según confesó recientemente en la misma entrevista, hubo años en los que no sabía quién era realmente. «Pasé tanto tiempo siendo otros, que me olvidé de mí. No sabía qué me gustaba, qué me hacía feliz. Solo sabía que debía estar a la altura siempre. Y eso cansa el alma. Una vida de exigencia. La prisión del perfeccionismo». Colunga ha sido siempre perfeccionista, exigente consigo mismo. Estudioso, disciplinado al punto del agotamiento. En los sets se le conocía por llegar antes que nadie, revisar sus líneas una y otra vez y repetir escenas hasta lograr la toma perfecta. Muchos de sus colegas lo respetaban, pero también reconocían su rigidez. En la entrevista confesó que esa obsesión por la perfección venía de una carencia más profunda. «Si era perfecto no me podrían criticar. Si era impecable nadie me rechazaría. Yo no estaba actuando solo para el público, estaba actuando para no decepcionar a mi niño interior». Durante años vivió esclavizado por esa imagen de galán, de hombre deseado, de figura intocable. No se permitía envejecer, engordar, llorar en público. «Tenía miedo de mostrar que soy humano», admitió con los ojos cristalinos. La soledad compartida con el éxito. A medida que su fama crecía, también lo hacía su soledad. Colunga reveló que hubo noches en hoteles de lujo donde se sentía más solo que nunca. «La fama es como una armadura brillante. Todos la admiran, pero nadie sabe lo pesada que es por dentro». Hubo cumpleaños sin abrazos sinceros, estrenos donde su sonrisa ocultaba tristeza, escenas apasionadas grabadas sin haber sentido un beso verdadero en meses. Su vida giraba en torno al trabajo, a los contratos, a la imagen, pero no a sí mismo. «Me di cuenta de que me estaba abandonando por mantener una versión de mí que otros habían creado. Ese vacío, según dice, no lo llenó ningún premio, ni la ovación de millones. Solo comenzó a sanar cuando, tras cumplir 55 años, decidió alejarse de los reflectores y comenzar un viaje interior. Un retiro silencioso y una transformación inesperada. Durante 4 años, Fernando Colunga prácticamente desapareció de la vida pública.
Muchos pensaron que se había retirado. Algunos lo daban por enfermo, deprimido, incluso muerto. En realidad había iniciado el viaje más difícil de todos, el de volver a conocerse. Se fue a vivir una temporada a Mimo, Asturias, España, lejos de los paparazzi y del ruido mediático. Allí comenzó a estudiar filosofía, meditación y terapia gestalt. Me di permiso de ser vulnerable por primera vez, dice. Escribía cartas a Masuyo niño. Caminaba por los bosques solo. Lloraba sin razón aparente y por primera vez sin vergüenza. No fue fácil mirarme al espejo sin máscaras. Pero un día, tras meses de introspección, me sonreí. No porque me viera guapo, sino porque por fin me reconocí. Por fin me acepté como soy. Ese fue el momento en que comprendió que el amor que había buscado toda su vida, en mujeres, en el aplauso, en los fans, en los roles, no podía llegar desde fuera. Estaba en él, en su esencia, en su alma imperfecta, herida y valiosa, el renacimiento de un hombre libre. Hoy, con 59 años cumplidos, Fernando Colunga no solo ha roto el silencio, ha roto con el miedo, con la imagen fabricada y con la necesidad de complacer. Hoy elijo amarme, afirma. No desde la vanidad sino desde la gratitud. He sobrevivido a muchas batallas internas. Me debo respeto. La entrevista culminó con una frase que quedará para la historia. Si hoy me preguntan quién es el amor de mi vida, puedo decirlo con certeza y sin pena. Soy yo. No fue una declaración narcisista. Fue una declaración de madurez. Un acto de sanación. Un espejo ofrecido a millones que siguen creyendo que sin pareja no hay amor, que sin aprobación no hay valor. Fernando Colunga, el eterno galán, ha demostrado que no hay mayor conquista que amarse con dignidad. La revelación de Fernando Colunga no surgió de la noche a la mañana. No fue el fruto de un impulso emocional o de una estrategia publicitaria. Fue el resultado de un proceso doloroso, largo y sobre todo, profundamente humano. Porque nadie llega a amarse de verdad sin antes mirar de frente sus propias heridas. Este segundo capítulo nos adentra en ese pasado lleno de silencios, miedos, decepciones y exigencias desmedidas que marcaron la vida de Colunga desde su infancia. Porque para entender el acto de amor propio que representó su confesión, primero hay que comprender el peso de las cicatrices que lo condujeron hasta allí. Una infancia de silencio y responsabilidad. Fernando nació el 3 de marzo de 1966 en la Ciudad de México, en el seno de una familia tradicional de clase media. Su padre, ingeniero, y su madre, ama de casa, fueron figuras respetadas y exigentes. Desde pequeño, Fernando entendió que debía portarse bien, ser educado, no molestar, no llorar. Aprendió que el amor se ganaba cumpliendo expectativas. En varias entrevistas pasadas, aunque sin entrar en muchos detalles, Colunga mencionó que su infancia fue estructurada, con reglas claras y poco espacio para la espontaneidad. Ahora, con el paso del tiempo, puede decirlo con mayor claridad. Fui un niño que aprendió a ocultar lo que sentía. Me convertí en el protector de todos, en el que nunca se queja, en el que siempre sonríe. Pero por dentro, a veces me sentía invisible. No sufrió maltratos, ni abandonos, pero sí una forma de afecto condicionada al rendimiento. Si sacaba buenas notas, era celebrado. Si se mostraba triste, lo instaban a ponerse fuerte. Esa lógica se convirtió en la brújula de su vida. Si soy perfecto, me van a querer. Este patrón se arraigó con tanta fuerza que incluso cuando comenzó su carrera en la actuación, primero como doble de riesgo, luego como estudiante del CEA de Televisa, lo hizo con la obsesión de no fallar. Cada clase, cada escena, cada personaje era para él un examen en el que no podía permitirse un error. El miedo al rechazo, sembrado desde la infancia, lo había convertido en su propio carcelero. El amor ausente y las relaciones rotas. Aunque muchos medios lo vincularon sentimentalmente con diversas actrices, nunca hubo una confirmación oficial de parte de Fernando. Y no por secretismo banal, sino porque, como él mismo reconoce ahora, no sabía amar ni dejarse amar verdaderamente. Intenté muchas veces tener una relación estable, pero me perdía en el intento de ser lo que la otra persona quería que fuera. Me disfrazaba de galán, de hombre ideal, y al final me olvidaba de mí. En varias de esas relaciones, Fernando acabó sintiéndose frustrado, incomprendido y, sobre todo, vacío. Cada ruptura lo hacía cuestionar más profundamente si realmente era capaz de amar. ¿Cómo dar algo que uno no se da a sí mismo? Una de las historias más comentadas, y nunca confirmadas oficialmente, fue su supuesto romance con la actriz Blanca Soto, con quien trabajó en Porque el amor manda. Aunque las cámaras captaban una gran química entre ambos y algunos medios hablaban de convivencia, nunca hubo declaraciones al respecto.
Ahora entendemos por qué. Tuve una relación hermosa con una mujer increíble, pero la terminé saboteando, porque en el fondo, aún no sabía quién era yo. Ese patrón se repitió una y otra vez. A medida que crecía su fama, aumentaba también su desconexión emocional. Era como si tuviera miedo de mostrarse auténtico y ser rechazado. Así fue como sin querer empezó a vivir detrás de una armadura. El peso de la fama. Admirado pero no conocido. Con el estrellato llegaron millones de admiradores. Recibía cartas, gritos de amor, homenajes, premios. Pero ninguna de esas manifestaciones lograba penetrar la coraza de su corazón. ¿Cómo recibir afecto cuando uno mismo no se siente merecedor de amor genuino? Colunga reveló en su reciente entrevista que durante muchos años vivió con una sensación de impostor. Me veían como un galán perfecto, pero yo me sentía como un niño asustado que teme decepcionar a todos. Era agotador. Los eventos públicos eran un suplicio. Las entrevistas, un campo minado. Cada palabra debía ser medida, cada gesto controlado. No era paranoia, era supervivencia emocional. Cualquier desliz podía generar rumores, burlas, memes. En un entorno tan cruel con las emociones masculinas, mostrar sensibilidad era para él un riesgo demasiado alto. Incluso al recibir premios como mejor actor se sentía incómodo. Me aplaudían, pero yo pensaba, si supieran lo perdido que estoy. La fama fue durante años una especie de droga. Lo mantenía funcionando, pero lo alejaba de su verdad. Solo en su casa, con las luces apagadas, sentía algo parecido a la paz. Pero era una paz triste, solitaria. El miedo a la vejez y el rechazo de la imagen pública. Otro de los temas tabú que Fernando tocó con valentía en su confesión fue su miedo a envejecer. Durante mucho tiempo sintió que si dejaba de ser atractivo según los estándares mediáticos, perdería todo lo que había construido. Vivimos en una sociedad que castiga la arruga, que celebra lo superficial. Yo mismo caí en esa trampa. Me juzgaba con dureza cada vez que me veía al espejo y descubría una línea nueva. Este miedo lo llevó a retirarse del ojo público por casi 5 años. Durante ese periodo no solo descansó del trabajo, sino que se embarcó en un proceso terapéutico profundo, donde comenzó a sanar su relación con su cuerpo, con su edad y, sobre todo, con su autoimagen. Hoy me miro con ternura, dijo, porque cada arruga es una historia que he vivido, y no tengo por qué avergonzarme de ello. El camino de regreso a sí mismo fue en una pequeña aldea asturiana, alejado del bullicio, donde Colunga redescubrió la vida. Caminaba a diario por los bosques, hablaba con vecinos que ni sabían que era famoso, y comenzó a describir un diario personal donde plasmaba sus recuerdos, miedos y sueños no cumplidos. En esas páginas escribió frases como: «No quiero morir sin haberme amado de verdad. Hoy me abrazo, me perdono, me reconozco. No tengo que ser el mejor, solo tengo que ser yo». Ese ejercicio de honestidad brutal lo llevó a una transformación espiritual. Se reencontró con su niño interior, con sus errores, con sus heridas, pero también con su esencia más pura. Con ayuda de terapia, meditación, lecturas sobre psicología y filosofía existencial, Fernando comenzó a integrar todo lo que había negado por años. Su tristeza, su sensibilidad, su deseo de ser libre, auténtico y pleno. La confesión como acto de liberación. La decisión de hablar públicamente no fue fácil. Durante meses lo dudó. ¿Qué pensaría la gente? Lo acusarían de ególatra por decir que él era el amor de su vida. Lo ridiculizarían en redes. Pero luego entendió que su testimonio podía ser luz para otros que vivían atrapados en la misma cárcel emocional. Su acto no era de vanidad, sino de compasión. Si mi historia ayuda a una sola persona a dejar de odiarse, a mirarse con amor, entonces habrá valido la pena. Con voz quebrada pero firme, Fernando cerró su entrevista con esta frase: «El amor verdadero no se encuentra, se cultiva dentro, y cuando lo tienes ya no suplicas nada a nadie, solo compartes». La confesión de Fernando Colunga no solo impactó por lo que dijo, sino por quien lo dijo. En una industria donde aún persisten los estigmas hacia la vulnerabilidad emocional, especialmente en figuras masculinas, su revelación no fue vista como una simple anécdota personal, sino como un verdadero acto de revolución interior. A los pocos minutos de emitirse la entrevista, las redes sociales explotaron en una mezcla de sorpresa, admiración y, sobre todo, profunda identificación. Este capítulo se sumerge en la ola de reacciones, desde el público hasta sus colegas del mundo del espectáculo, y cómo la vida de Colunga ha cambiado desde ese momento. Porque si bien fue él quien rompió el silencio, fue la audiencia la que resonó con el eco de su verdad. Redes sociales, un océano de apoyo y gratitud. En menos de 24 horas, el nombre Fernando Colunga se convirtió en tendencia mundial.
El hashtag #MeDiof, el amor de mi vida soy yo, apareció en millones de publicaciones en Twitter, ahora X, #MeDiof, Instagram y Facebook. Las frases más citadas de su entrevista comenzaron a circular en formato de imágenes, videos motivacionales e incluso en camisetas y tazas personalizadas. Algunos de los mensajes más destacados fueron: Fernando Colunga me enseñó que no debo seguir buscando afuera lo que no he cultivado dentro. Después de años luchando contra mi autoestima, escuchar a Colunga fue como escuchar a un hermano mayor que ya recorrió el camino. Gracias, Fernando. Hoy me abracé frente al espejo por primera vez sin juzgarme. Pero no solo fueron fans anónimos. Figuras públicas, psicólogos, autores, influencers y periodistas de varios países latinoamericanos reaccionaron con emoción. La reconocida escritora chilena Isabel Allende comentó: «Lo que hizo Fernando Colunga es literatura viva. Escribió una novela sobre su alma con la tinta del coraje». Mientras que el actor argentino Ricardo Darín expresó en una entrevista: «Admiro profundamente su decisión, porque la verdadera hombría no está en ocultar el dolor, sino en enfrentarlo y contarlo». Compañeros de la industria, entre la sorpresa y la admiración, muchos colegas de Fernando, con quienes compartió pantalla o generación, también reaccionaron. Algunos de ellos enviaron mensajes públicos de respaldo. Otros, según fuentes cercanas, lo llamaron personalmente, agradeciéndole por haber abierto una puerta que ellos aún no se atreven a cruzar. Thalía, con quien protagonizó la mítica telenovela María la del barrio, escribió en su cuenta de Instagram: «Mi Fer, mi galán eterno. Hoy más galán que nunca, porque el alma desnuda brilla más que cualquier traje. Te abrazo con el corazón. Gracias por enseñarnos a amarnos». Leticia Calderón, actriz y amiga desde los años 90, posteó: «He tenido la fortuna de conocer a Fernando más allá del actor. Hoy me emociona verlo tan en paz, tan él. Ojalá todos lleguemos a ese punto de reconciliación». Incluso Eduardo Yáñez, conocido por su carácter fuerte, comentó durante una entrevista en Univisión: «A veces creemos que los hombres no debemos hablar de estas cosas, pero Colunga nos mostró que sí se puede, y que está bien no estar bien». Otros actores más jóvenes, como Sebastián Rulli o José Ron, también aplaudieron su gesto, reconociendo que esta confesión podría abrir un nuevo capítulo en la forma en que los hombres del espectáculo gestionan su salud emocional. Los medios internacionales, de la crónica rosa a la reflexión social. Sorprendentemente, medios que normalmente se centran en lo frívolo, como el aspecto físico de los actores, sus romances o escándalos, esta vez optaron por un enfoque mucho más humano y reflexivo. Revistas como People en español, TVIM Notas, Hola y Quién dedicaron portadas enteras a la noticia. Pero en lugar de titulares escandalosos, optaron por frases como: «Fernando Colunga se elige a sí mismo», «La confesión más íntima de una estrella que aprendió a abrazarse», «El galán que encontró el amor en su reflejo». Programas de televisión en Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Argentina y España debatieron en paneles la importancia de lo dicho. Psicólogos invitados destacaban que Fernando, con su fama, había puesto sobre la mesa temas cruciales como el amor propio, la masculinidad emocionalmente madura, la autoimagen y la soledad pública. El periodista Jorge Ramos, en su editorial semanal, fue directo: «En un mundo que aplaude la apariencia, Colunga ha tenido el valor de mostrar el alma. Y eso es más valiente que cualquier escena de acción». Un nuevo rol, de actor a referente emocional. Desde ese momento, Fernando ha recibido invitaciones para hablar en universidades, congresos de psicología, foros de masculinidad saludable y hasta en eventos espirituales. Aunque ha sido selectivo con las apariciones, aceptó formar parte de una campaña internacional sobre salud mental llamada Abrázate Primero, dirigida a hombres mayores de 40 años. Esta campaña busca romper estigmas y promover el autocuidado emocional. Colunga aparece en un video testimonial donde con voz pausada dice: «No esperes a tocar fondo para empezar a quererte. El amor propio no es lujo, es supervivencia». El impacto fue tan grande que incluso gobiernos de países como Chile, Costa Rica y Uruguay se han interesado en reproducir la campaña en televisión abierta. La nueva vida de Fernando, lejos del set, cerca de sí mismo. Tras su confesión, Fernando Colunga no regresó a actuar de inmediato. En una entrevista radial explicó: «Hoy no me interesa encarnar personajes ajenos. Estoy disfrutando de interpretar por fin al más difícil de todos, yo mismo». Se ha dedicado a escribir, está trabajando en un libro de memorias que titulará El amor de mi vida fui yo, a pintar y a viajar. También comenzó a dar pequeños talleres privados de introspección para actores jóvenes, donde no enseña técnica actoral, sino herramientas para sostenerse emocionalmente en la fama.
Vive entre Ciudad de México y el norte de España, en una casa sencilla, rodeado de naturaleza, libros y silencio. Ya no se maquilla para las fotos, no se esfuerza por ocultar sus canas y se ha dejado crecer una barba gris que él mismo define como símbolo de mis inviernos. Hoy vivo ligero, sin la presión de gustar, sin la carga de fingir. Soy un hombre libre. La resonancia íntima en quienes nunca se sintieron suficientes. Miles de personas, hombres y mujeres, han compartido historias personales tras escuchar a Fernando. Historias de divorcios donde uno se perdió por querer complacer. De hombres que jamás se atrevieron a llorar frente a sus hijos. De mujeres que vivieron esperando ser salvadas por alguien más. El mensaje de Colunga resonó como un llamado colectivo. No hay salvador. No hay amor externo que compense el abandono interno. La verdadera historia de amor comienza cuando te eliges. Fernando Colunga, el actor que durante años interpretó a héroes románticos, hoy se convierte en el protagonista de la más valiente de todas sus telenovelas. Su propia verdad. La confesión de Fernando Colunga no fue solo una revelación íntima ni una simple anécdota personal compartida en televisión. Fue, y sigue siendo, un gesto de profundo impacto cultural y generacional. Su testimonio ha tocado fibras tan íntimas que miles de personas, de diferentes edades, géneros, orientaciones y contextos, se han visto reflejadas en su proceso. Pero sobre todo, su declaración ha puesto en evidencia una necesidad urgente: redefinir el amor propio como una práctica cotidiana y revolucionaria. Fernando Colunga con su acto de valentía. ¿Cómo puede influir en generaciones futuras, en hombres que aún no se permiten sentir, en mujeres que se han entregado sin medida y en jóvenes que buscan desesperadamente validación en redes sociales y relaciones fallidas? Su ejemplo no es solo el de un hombre que se encontró a sí mismo, es el de una generación entera que busca reconciliarse con su propia historia. El cambio de paradigma, del amor romántico al amor propio. Durante décadas las telenovelas, género en el que Colunga brilló como ícono, alimentaron una visión muy concreta del amor. El otro como salvación, la pareja como propósito, el sacrificio como prueba de valor. Historias donde la protagonista debía sufrir hasta el límite y el galán debía rescatarla en el clímax de la narrativa. Paradójicamente fue precisamente uno de los máximos representantes de este género quien ahora ha roto con ese guión. Durante años interpreté personajes que se perdían por amor. Hoy entiendo que el amor no debe doler, que si te pierdes debe ser para encontrarte a ti, no para salvar a otro. Esta frase ha generado un debate cultural profundo. ¿Cuántas personas viven esclavas de ese amor idealizado, olvidándose de sí mismas? ¿Cuántos renuncian a sus sueños, a su paz, a su identidad por mantener una relación que les valide? El acto de Colunga ha sido comparado por algunos psicólogos a una suerte de desprogramación emocional colectiva. Al mostrarse como un hombre completo sin necesitar un final feliz con otra persona, plantea una nueva forma de amar, no como necesidad, sino como elección consciente desde la abundancia interior. Masculinidad renovada, sensibilidad sin vergüenza. Uno de los mayores legados de Fernando es sin duda su contribución a la redefinición de la masculinidad. En culturas como la mexicana y muchas otras de América Latina, aún se arrastra el mandato machista del hombre fuerte, el hombre proveedor, el que no llora, no duda, no flaquea. Colunga con su testimonio dinamita estos moldes. Mostró fragilidad sin pedir perdón por ella. Habló de miedo, soledad y autoestima sin temor al ridículo. Se reconoció incompleto y se reconstruyó a sí mismo. En una charla TEDx en Guadalajara, una terapeuta especialista en psicología masculina explicó: Fernando Colunga hizo más por la salud emocional de los hombres en 30 minutos de entrevista que miles de campañas institucionales en 10 años. Ahora en círculos de terapia grupal es frecuente escuchar a hombres decir: si Fernando Colunga puede hablar de sí mismo con honestidad, yo también. Impacto en nuevas generaciones. Redes, autoestima y búsqueda de identidad. La generación Z y los millennials, muchos de los cuales crecieron viendo a Colunga en televisión, han recibido su mensaje con profunda emoción. Especialmente en un mundo donde la validación parece medirse en likes, su historia se vuelve una brújula contracultural. Muchos jóvenes han confesado en redes sociales que la entrevista los hizo reflexionar sobre su dependencia emocional, su adicción a las redes, su autoexigencia estética y su tendencia a ignorar sus emociones. En TikTok, por ejemplo, el audio de Colunga diciendo «Hoy me abrazo, me acepto, me reconozco» se convirtió en tendencia para videos de transformación personal. Cientos de clips muestran a personas dejando relaciones tóxicas, cambiando de trabajo, empezando terapia, o simplemente mirándose al espejo con otra exactitud.
El fenómeno llegó incluso a escuelas, donde profesores de psicología han utilizado la entrevista como herramienta didáctica para enseñar sobre amor propio, identidad y salud emocional. Colunga y la espiritualidad. Una dimensión silenciosa pero profunda. Aunque Fernando no se define abiertamente como religioso, en sus palabras y acciones se percibe una espiritualidad madura, no basada en dogmas, sino en conexión interior. En el silencio encontré a Dios, o a la vida, o a mi alma. No lo sé. Lo llamo mi centro. Prácticas como la meditación, la escritura introspectiva, el caminar consciente por la naturaleza y la lectura de autores como Eckhart Tolle, Rumi o Jorge Bucay han formado parte de su proceso. Este enfoque ha inspirado a miles de personas no religiosas a reconectarse con lo esencial: respirar, sentir, agradecer, habitar el presente. En una época marcada por el ruido digital y la hiperexigencia, Colunga se ha convertido en un símbolo inesperado de ese regreso a lo simple y verdadero. Su legado en frases que quedarán para siempre. Hay testimonios que pasan, y hay otros que se quedan a vivir en la memoria colectiva. Estas son algunas de las frases de Colunga que ya se citan como mantras. No hay amor más grande que mirarte con ternura. No me salvó nadie. Me salvé yo el día que dejé de esperar que alguien lo hiciera. La soledad no es enemiga. Es maestra. No vaina gustar, vaina ser. Fui tantos para otros, que casi me pierdo de ser para mí. Estas palabras resuenan porque tocan un dolor común: el abandono de uno mismo en nombre del deber ser, del deber parecer. Conclusión: el hombre que se eligió a sí mismo y abrió un camino para todos. Fernando Colunga, a los 59 años, no necesitaba demostrar nada. Ya había conquistado el estrellato, la admiración, el éxito. Pero decidió emprender el viaje más valiente de todos, el regreso a su propia verdad. Su acto ha sido una revolución serena, sin gritos ni escándalos, sin autoflagelación ni resentimientos, solo con la verdad como bandera y la ternura como escudo. Hoy Colunga no es solo un actor, es una historia que invita a otras historias. Es el ejemplo de que nunca es tarde para empezar a enllumarse, y que el amor verdadero no se compra, no se mendiga, no se actúa, se cultiva cada día en el corazón propio. ¿Y tú, lector? ¿Ya te elegiste hoy? Si esta historia te conmovió o te inspiró, déjanos tu comentario, comparte este artículo y no olvides suscribirte al canal para más contenido que toca el alma. Gracias por estar aquí.